Buenas tardes, los saludo a todos, espero que estén bien. Bueno, hasta ahora han entrado 51 ya, y es las 18:45. 18:45. Ya, entonces vamos a esperar los 10 minutos para continuar con el casal. Ayer hemos visto las partes que componen una carretera, ¿no? Entonces, eso es bueno que aprendan, no necesariamente. Alguna vez he tomado que me hagan un dibujo y me pongan las partes que constituyen una carretera. Pero ahora no hago porque eso pueden ver que cualquier libro y listo. Por eso ya no les tomo esa parte. Pero es necesario aprender, ¿no? Las partes que componen. Ustedes mismos se van a sentir contentos de saber qué es la calzada, qué es el carril, qué es la corona, qué es la zanja de coronamiento, etcétera, ¿no? Cunetas, todo. Por ejemplo, anoche alguien, ¿se acuerdan? Una de sus compañeros me habló de cunetón. Te busqué en el diccionario y no he encontrado cunetón, ¿no? Cuneta, sí, o sea, nunca escuché cunetón, por eso que dije voy a ver en el diccionario. Así como yo les puedo enseñar, alguna vez les he dicho, en Bolivia decimos ripio, pero el término exacto es, ¿qué cosa? Afirmado. En el diccionario de la lengua española, si ustedes buscan, afirmado es un material granular que se coloca encima de la calzada. En cambio, ripio, en el diccionario, significa residuos de arcilla. Pero en la parte de abajo dice sinoxismo, algo así, cuando en determinados países tiene otra simbología, ahí dice el ripio, es en Paraguay, en Perú y en Bolivia, que se utiliza como material que se echa, material granular que se coloca encima de en la calzada, ¿no? En la calzada. Bueno, hoy sí hay más entusiasmo, 70 ya han entrado. Por si acaso les vuelvo a reiterar, en la websis apenas me abran la websis, voy a colocar sus notas, les voy a avisar, pero no les voy a avisar que he colocado, pero por el momento no está abierto, o sea, no puedo pasar notas. Y hoy me ha entregado un segundo grupo su nota del proyecto, la primera parte, ¿ya? Entonces, apenas abran la websis, yo les voy a decir y van a tener sus notas del primer parcial. Bueno, son 75. Son las 18:49. Tal vez alguna pregunta quieren hacerme de anoche o algo, me dicen. Hoy vamos a ver los sobreanchos en las curvas, sobreancho en las curvas. Por ejemplo, en este libro de James Cárdenas, ¿esta qué edición es? La edición, a ver, voy a buscar, edición. Edición del 2015, dice. Entonces, la anterior edición de este libro, esta parte del sobreancho en las curvas estaba en el capítulo de diseño en planta, o sea, diseño de alineamiento horizontal. Ahí estaba. Ahora lo han cambiado a la parte de secciones transversales, ¿no? O sea, bueno,
Si ustedes empiezan a recordar un poco, en el capítulo de alineamiento horizontal hay un ejercicio que indica sobre el sobreancho, ¿no? Y bueno, no se han debido dar cuenta al hacer la nueva edición, ese ejercicio no debería estar ahí, pero bueno, en todo caso, a veces se colocan así temas que todavía no se ha explicado, pero que está en los ejercicios. Entonces, en la longitud de transición, por ejemplo, existe un ejercicio donde te dicen del sobreancho. Eso vamos a comentar el día de hoy, ¿no? 1851, son 79. Por ejemplo, sobreanchos se hacen en determinadas curvas, ¿no? O sea, cuando el radio es menor a 160, por ejemplo, ya se justifica hacer un sobreancho. O si no, cuando el ángulo de deflexión principal, el delta, es mayor a 120. Si es mayor a 120 es muy cerrada la curva, ¿no? Entonces, por lo tanto, en esas situaciones es que se justifica hacer sobreancho. Ahora, el sobreancho, si digamos en el cálculo diera 30 centímetros, no se coloca 30, se coloca 50, ¿no? O sea, a veces no se puede jugar con dimensiones tan pequeñas, 30 centímetros. Entonces, se redondea a 50, ¿no? 50, ahí sí podemos subir a 80 centímetros, ya es una dimensión, ¿no? Podríamos tomar 1 metro, 1,20, 1,50, así, pero no tampoco 1,35, 4,3, no, eso no es de acuerdo a criterio, ¿no? O sea, generalmente ese valor, si teóricamente ha salido un valor así con decimales, etcétera, 1,35, 4 metros, uno coloca 1,4, pues no va a poner 1,35, 4 en el plano y en el proyecto, ¿no? Siempre lo redondeamos. Eso es lo que quiero que sepan de sobreancho, ¿no? Sobreancho se hace en las curvas, nada más, en las curvas. Entonces, ¿en qué? Vuelvo a repetir, ya que estamos esperando un ratito, 1853, tenemos, de acuerdo a las normas o a las especificaciones de los diseños geométricos, nos dicen que es conveniente hacer sobreancho cuando la deflexión es mayor a 120 grados, ¿no? Y la otra situación es cuando el radio de la curva es menor a 160 metros. Cuando es menor a 160 metros, entonces es un radio pequeño, viene a resultar radio pequeño. Y en esos casos conviene colocar un sobreancho. Entonces, ¿dónde hay? En las curvas nomás, en la curva es el sobreancho, para darle visibilidad, para que un camión pueda circular más fácilmente, porque si no le hago el sobreancho, entonces tiende a poderse producir accidente, digamos, ¿no? O sea, uno de los motivos para poner el sobreancho. Y el sobreancho no se coloca desde el comienzo, el mismo sobreancho, no va creciendo. Eso vamos a ir viendo. 1854. Les falta 1 minuto. ¿Ya? Después de ver sobreanchos, veremos las áreas, los volúmenes más que todo, que es más importante. Volúmenes. Y así vamos a ir avanzando con nuestra materia. $93. Yo abrí el otro link, por si acaso, yo dije va a haber más de 100, pero últimamente desde que nos han restringido
hay solamente 100, casi 105, 103 personas, ¿no? Antes había 150, 130, 160, pero inscritos tengo yo 200 y pico, ¿no? Bueno, 1855, 94 personas. Entonces, vamos a continuar con el tema de diseño geométrico transversal, ¿ya? No es el último que lo va a Alexandra Robles, dice. Entonces, a ver, 1855 terminaré, que sea 1855 para que 1856 lo corte, ¿ya? Hasta las 1856 ya, listo. Entonces, vamos a presentar de nuestro libro sobre ancho en las curvas. Entonces, ¿de qué se trata? Digamos, estamos queriendo comentar en curvas horizontales, eso es importante, no es en curva vertical, o sea, es en planimetría, en planta, ¿ya? Ahí se hace el sobreancho, en la curva horizontal. Por eso dice aquí, cuando un vehículo circula por una curva horizontal, las curvas horizontales, ¿cuáles son? A ver, vamos a recordar. Tenemos curva circular simple, ¿no? Curva circular simple, curva circular compuesta, curvas de transición, de espirales de transición o transición de espirales, es lo mismo, ¿no? Y tenemos unas curvas que yo no les he dicho que no acostumbro a enseñar porque no es adecuado, las curvas inversas o invertidas, ¿no? Donde no hay entretangencia. ¿Qué es la entretangencia? Es una distancia que debe existir entre el PT y el PC. O sea, al terminar la primera curva es PT, ¿no? Principio de tangente, decimos. Cuando va a empezar la segunda curva, decimos PC, ¿no? Entonces, entre esos dos puntos debería haber un mínimo de 30 metros para que sea adecuado y depende de la velocidad. De ahí vamos aumentando a 50, 60 las tangencias. O sea, no hay entretangencia, ¿no? Entonces, por eso es que, y bueno, se hacía así, sin entretangencia, pero ¿en qué zonas? En zonas de terreno montañoso, en zonas de terreno escarpado, donde quieres evitar mucho movimiento de tierras, entonces por ese motivo no habría entretangencia y porque las velocidades son bajas, ¿no? Pero yo sugiero que siempre debería haber entretangencias para mejorar el diseño geométrico. Otra cosa que tal vez vale la pena ahorita, se me viene a la mente, es que nosotros al hacer el diseño del camino, siempre hay que tratar de que sea seguro ese camino. El diseño geométrico es para que sea seguro, cómodo, eficiente, económico dentro de lo racional, ¿no? Durable. Entonces, si yo digo seguro, quiero decir que el ancho de cada carril, ¿qué es carril? Es una sola faja de terreno acondicionada para circular una fila de vehículos. Ese es el carril. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos carriles tiene la Blanco Galindo? En un sentido, en la parte central, 3. En el otro sentido, 3. Pero en toda la sección tiene 3, 6, 10 en toda la sección. Carriles. Entonces, quiero que se acuerden que es carril, no se olviden. Nunca deberían olvidarse. Son términos que, como ingenieros civiles, tenemos que conocer, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué quería decirles? Que si tengo un camino terciario quiere decir un camino como vecinal, que no tiene mucho tráfico. Entonces, hacerle el ancho de carril de 365, que es el ideal, los científicos han determinado que 360 o 365 es el ancho de un carril ideal, lo mejor. Eso es lo que quiere decir. Ideal es lo mejor. Pero ¿qué ocurre en Bolivia? En Bolivia ha ocurrido que han hecho caminos así terciarios de 4 metros de ancho de
calzada 4, o sea, que quiere decir 2 metros de ancho de carril, entonces a un sentido 2 y 2 al otro lado. Y eso no está bien, eso no está bien. ¿Por qué? Porque un camión, nada más que su ancho de un camión es aproximadamente, según el fabricante, 2,50. Ahora, actualmente ya está subiendo hasta 2,60, con los espejos que un poco se los ponen bastante abiertos, entonces 2,60 casi es el ancho de un camión. Entonces, para no pelearnos así, decimos 2,50. Entonces, si yo hago un ancho de carril con 2,50 y 2,50, el mínimo de calzada debería ser 5. El mínimo. ¿Para qué? Para que sea seguro, ¿no ven? El mínimo, como que sea algo más seguro. Antes hacían con 4. Eso ya también es, yo digo, como ingeniero civil, no puede ser que sea crítico ese camino, sea peligrosísimo, ¿no? O sea que hay que buscar sectores donde se hacen los cruces, y eso no está muy bien, ¿no? Pese a que efectivamente cuesta mucho construir una carretera. Por ejemplo, a ver, les pregunto, ¿cuánto creen que cuesta 1 kilómetro de construcción de una carretera? Una carretera de un carril de ida y de vuelta, nada más, sin decir de 2 carriles por sentido, nada, o las doble vías, dobles rutas, nada de eso. Un camino, un carril de ida y un carril de vuelta, pavimentado, con concreto asfáltico. ¿Ah? ¿Cuánto creen? ¿Tienen idea? Dije aproximadamente 1 millón por kilómetro. Ya, gracias. ¿Cómo apellidas? Antesana. Ya, Antesana, ¿tu nombre? Miguel. Miguel, ya. Gracias. Esto voy a poner un punto de participación para, no sé si voy a ponerlo, yo pienso para el segundo parcial. A ver, voy a ver si te lo pongo en el primero o en el segundo, un puntito. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que me has dicho? 1 millón, 1 millón. Ahorita yo yo tengo 3 proyectos de carreteras. Ahorita 3 proyectos. Uno en Sucre, uno en La Paz y uno en Pampa. En el de Sucre, que se está terminando, que es Padilla El Salto, es $2,300,000. Una fantasía muy bien alta, bien, fíjate, queda fuera de lo que me has dicho. Y es porque, bueno, es demasiado caro, para mí es demasiado caro, pero le dieron a Sinohydro. Sinohydro es la empresa china. Entonces, para mí muy alto, ¿no? Eso debería estar costando 1,600,000 más o menos. Pero bueno, le adjudicaron con ese monto, ¿no? La carretera Cochabamba-Beni, por ejemplo, la que estaban haciendo, está en función un poco del terreno, ¿no? O sea, cuando es terreno plano es un poco más barato. Cuando es terreno ondulado aumenta un poquito. Y montañoso es un poco más caro porque necesitas más movimiento de tierras, ¿no? Entonces, el de Cochabamba-Beni, por ejemplo, es terreno ondulado y costaba $2,200,000 cada kilómetro. En el de Sucre, por ejemplo, que es el que les estoy comentando, Padilla El Salto, ese es terreno ondulado, no es ni siquiera, bueno, pongamos un poquito, tiende a ser montañoso un poco, no escarpado tampoco, pero es demasiado alto esos montos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay esas variaciones? ¿No? Esas variaciones se deben a que cuando hay licitaciones internacionales es lo que ocurre. Por lo menos yo les puedo comentar, cuando es una licitación internacional, los precios son a nivel internacional y se suben alto. O sea, se infla bastante. Y hasta yo me acuerdo de un ítem en Misicuni. Misicuni, por ejemplo, cuando estaban queriendo en la etapa de licitación, apareció extranjeros y dijeron, bueno, a ver, vamos a hacer la propuesta para el proyecto de Misicuni. Entonces, el cubo de hormigón. Entonces, ¿cuánto cuesta en Cochabamba? $100, $200 costaría en ese lugar. Pónganle 1,500, listo. Y así, con esos precios se adjudican cuando son licitaciones internacionales, o sea, le elevan como si nada y ganan todavía con esos precios, ¿no?
Entonces, así ocurre, ¿no? Tienes razón, antes costaba generalmente $1 millón, en terreno plano, más o menos, cada kilómetro, ¿no? Pero, bueno, a veces cambia un poquito por la situación del petróleo, el cemento asfáltico, así que se suba un poco, entonces, alrededor de 1.200.000, 1.400.000, ya. Ahí es un precio aceptable, bueno, ¿no? Pero como les digo, hay 2.200.000, 2.400.000. Ahorita, por ejemplo, no me acuerdo exacto, pero el sillar, ¿cuántos kilómetros están haciendo? Están haciendo alrededor de 33 kilómetros. 33 kilómetros es más o menos la longitud del sillar. Y si mal no recuerdo, está en $400 millones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay lugares va a haber túneles, otros pasos elevados y así. Entonces, son obras que cuestan mucho más, pero yo pienso que, bueno, habría que ver. Y eso es Sinohydro también, una empresa china. Sinohydro está haciendo eso, ¿no? Pero está ya de en mano. O sea, les dan hasta que terminen, ¿no? Entonces, bueno, esos son más o menos lo que ocurre con lo que les estaba comentando. Lo principal de lo que les digo es que cuando hacemos un diseño geométrico queremos que sea seguro esa vía. Entonces siempre les he dicho, los radios de curvatura no hay que trabajar con los mínimos. Por ejemplo, les decía, si yo hago una velocidad de proyecto, defino una velocidad de proyecto, porque hay que definir la velocidad de proyecto. Yo pongo 30 kilómetros por hora, que sea 30 kilómetros, porque es un camino en terreno montañoso, no tiene mucho tráfico, no queremos hacer mucho movimiento de tierras, etc. Entonces, el radio, les decía que cuando tengo 30, yo podría decir 30 que sea el mínimo, aunque depende del peralte. Si yo aumento peralte 10, 11, 12%, que es el peralte máximo en carreteras, entonces el radio puede bajar a 21, 22, así. Pero bueno, lo ponemos 30, digamos. Entonces, cuando nosotros hacemos el diseño, no vamos a hacer con puros radios de 30. Eso es un absurdo. Colocaremos 30 en el lugar más crítico, pero si nos da en otros lugares radios de 80, de 70, de 100, 120, mejor, pues, ¿no? O sea, más cómodo es el diseño geométrico, además más cómodo para el conductor, etcétera. Entonces, siempre así tienen que enfocar, no hacer con los mínimos. Hay parámetros mínimos y hay parámetros máximos, ¿no ven? Por ejemplo, peraltes, si yo pregunto, peraltes, ¿cuáles son? Pues hay peraltes máximos, no hay el mínimo, peralte máximo. Entonces, 12% es el peralte máximo en carreteras, ¿no? Y así, bueno. Entonces, resumen de esto que hemos comentado es que queremos que los diseños geométricos sean seguros, ¿no? O sea, para que sean seguros no debemos trabajar con puro mínimos. O sea, si las especificaciones nos dicen el mínimo para 30 kilómetros por hora es radio 30 y toda la carretera le hago con 30, está mal. O sea, hay que poner 30 cuando se requiere de verdad. O sea, es una situación donde no conviene aumentar más el radio, entonces 30. Pero después hay que tratar de poner 50, 80, 100, 120, o donde se justifique. O sea, no es colocar puro mínimos, ¿ya? Bueno, entonces, este sobreancho, o sea, estamos hablando de la palabra sobreancho, solamente hay en curvas, no hay en tramos rectos. Eso es importante porque uno a veces no se ubica bien, ¿no? Y eso es cierto, es normal. Cuando uno está empezando a aprender diseños de las carreteras, etcétera, uno dice, bueno, ¿y ahora en qué parte hago? Esto solamente es en curvas. Por eso es que a veces uno lee y hay que leer de nuevo y hasta entender. Entonces, dicen, ¿qué es lo que ocurre? Esto es debido a que por la rigidez, o sea, los camiones, los vehículos son rígidos, no es que no es que se van moviendo fácilmente. Entonces, por la rigidez y las dimensiones del vehículo, sus ruedas traseras siguen una trayectoria distinta a la de las ruedas delanteras, es lo que ocurre. Entonces, eso es lo que ocasiona
aquí estoy, bueno, leeré nomás, ocasionando dificultad a los conductores para mantener su vehículo en el eje del carril de circulación. O sea, no se puede mantener, entonces hay dificultad del conductor. Y es por eso que se hace el sobreancho, se aumenta. Dependiendo del tipo de vehículos comerciales son buses y camiones, esos se denominan comerciales. Los automóviles no son comerciales, ¿ya? Los vehículos comerciales, así como en Colombia más que todo se usa y en México, los vehículos comerciales son los camiones y los buses. E incluso existen los buses recreativos. ¿Y cuáles son los buses recreativos? Son los buses así que nosotros tenemos interdepartamentales, pero que en otros países son buses de turismo, y hay harto bus de turismo, entonces por eso es que dicen vehículos recreativos. ¿A quién son vehículos recreativos? A los buses. Porque son grandes y pesados, o sea, les tomamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, los vehículos comerciales son los que afectan y tienen problemas en la circulación en las curvas. Por eso dice, dependiendo del tipo de vehículos comerciales que circulan habitualmente por las carreteras, este efecto se manifiesta más en curvas de radios pequeños, ¿no? Entonces, aquí, a ver, paremos un poquito. Dice, en esta circunstancia y con el propósito de que las condiciones de operación de los vehículos en las curvas sean muy similares a las de en recta, o sea, en recta es una cosa y cuando llegas a la curva se quiere incrementar el ancho, digamos, de la curva. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el vehículo comercial es rígido, hace que se incrementen las dos ruedas, por ejemplo, en la curva, las ruedas delanteras no tienen la misma trayectoria que las traseras, eso es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, por eso, dice, la calzada en las curvas debe ensancharse. Ese es el motivo, la calzada en las curvas debe ensancharse, con el objeto de asegurar espacios libres adecuados entre los vehículos que se encuentran en calzadas bidireccionales. ¿Cuáles son calzadas bidireccionales? Un sentido y el otro sentido, bidireccionales. O sea, tenemos ahí, o que se adelantan en calzadas unidireccionales. Y entre el vehículo y el borde de la calzada. Este aumento de ancho se denomina sobreancho. S. El símbolo en nuestro libro es S, mayúscula, de la curva, ¿no? En la curva quiero determinar el sobreancho, entonces voy a sacar en función de ese. Y hay unas fórmulas que nos dan, son fórmulas experimentales en algunos casos, otros que de la AASHTO que recomienda, etcétera, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, manual de INVIAS. INVIAS es, como este libro es colombiano, entonces es el Instituto Nacional de Vías de Colombia. Dice, según el manual de INVIAS, eso también en Bolivia usamos lo mismo, no es que ellos, casi similares todo, variará un poquito, pero en general cualquier norma o manual, cualquier manual, digamos, es casi similar. Incluso ha habido una defensa de proyecto de grado hace un año, donde dos muchachos de la San Simón han hecho un proyecto, un trabajo dirigido, parece que era, entre comparaciones de diferentes manuales de carreteras, por si acaso, hay en la biblioteca. Uno era de Chile, el otro era de Paraguay, Argentina, Bolivia y Perú, parece. Eso será. Entonces, yo, por ejemplo, considero que uno de los mejores manuales que yo tengo es el de Chile. Muy bueno, muy bueno. Alguna vez si llegan a conseguir un manual de carreteras de Chile, es lo mejor. ¿Por qué? Porque dentro de ese manual, fuera de las normas que te especifican y te detallan, están planos.
planos, o sea, te dan los planos de las alcantarillas, te dan planos de diferentes partes de las obras, o sea, de puentes, de diferentes cosas. O sea, actualmente ya hay manuales para puentes, por ejemplo. Yo tengo manuales para puentes colgantes, o sea, para 10, 15, 20, 25, 50 metros. ¿Eh? Manuales de puentes losa. Los puentes losa son los que tienen menos 6 metros de luz. Eso se llaman puentes losas. Por ejemplo, tenemos nosotros puentes lositas en la América, en la Simón López. Y ustedes, aunque no crean, todo eso, ¿no?, tanto en diseño como en supervisión, ¿no?, de esos puentes. Entonces, esos son puentes losas. Entonces, por ejemplo, en los manuales hay puentes losas de 2 metros, de 3 metros, de 4, de 5, de 6, así lo incrementan las armaduras, lo ponen, espaciamientos, o sea, todo está ya diseñado. Lo único que hay que es verificar la fundación y etcétera. Es cositas nomás, ya no están. Ya están los planos hechos. Entonces, por eso que les digo, y no se venden en librerías, esos son de los ministerios más que todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita yo tengo aquí, estoy viendo el manual de carreteras, por ejemplo, el manual de carreteras. Ustedes tienen en la biblioteca, yo sé que tienen el manual de carreteras, ¿no? Y parece que tienen en algún lado, seguramente deben tener también laboratorio de asfalto, no sé, en algún... Eso, por ejemplo, no hay en librerías, no hay el manual de carreteras, hay que comprar del Ministerio, ¿no?, de Obras Públicas. Bueno, entonces, esos son los manuales, ¿no?, según el manual de envías. Envías de 2 carriles, un carril de ida y un carril de vuelta. Eso es una vía de 2 carriles. En 2 direcciones, o sea, una dirección y otra dirección. Eso es lo mismo. Para anchos de calzada en recta, dice, si yo tengo una vía de 2 carriles y está... el ancho de la calzada son mayores a 7 metros, dice. O sea, si yo tengo en tramo recto mayor a 7 metros el ancho de la calzada, no se requiere sobreancho, a excepción en curvas con ángulos de deflexión de delta mayor a 120 grados. ¿Bien? Entonces, ya estos son detallitos que hay que ir aprendiendo con el tiempo, de memoria, o si no, recordar que hay ciertas condiciones, ¿no?, para colocar sobreancho. Entonces, no es colocar en todas las curvas, listo, sobreancho, nada, aquí está. Dice que tienes que tener una deflexión delta 120, es harto, 120 grados. Entonces, es muy cerrada esa curva. Por lo tanto, como es muy cerrada la curva, se justifica hacer el sobreancho para que haya mayor visibilidad, para que la transitabilidad de los camiones sea más adecuada. Esa es la idea, nada más. Igualmente, el uso de sobreancho está limitado, dice, para curvas, o sea, debe usarse el sobreancho para cuando tengo un radio menor a 160 metros. O sea, radios menores a 160 metros hace que se pueda justificar, de acuerdo al manual, de acuerdo a las normas, de una carretera de 2 carriles. O sea, un carril de ida y un carril de vuelta. Esa es una carretera, ¿no? Entonces, esos son los requerimientos que nos dan los manuales de carreteras, ¿no? O sea, los manuales, las normas, etc. Todo el sobreancho requerido por los carriles que integran la calzada se debe construir hasta donde sea posible, en la parte interior de la curva. O sea, en la parte interior de la curva es que se hace el sobreancho normalmente, ¿no? Eso es lo que ocurre. O sea, en el lugar, en la curva interior es que aumentamos el sobreancho. Aquí está, bueno, repetiré. Todo el sobreancho, o sea, todo lo que calculamos de sobreancho requerido por los carriles que integran la calzada, se debe construir hasta donde sea posible en la parte interior de la curva, salvo en casos especiales, como por ejemplo, si hacia el interior de las curvas existen taludes,
en cortes difíciles de afectar. O sea, a veces en la curva interior hay un talud que es difícil de cortar, porque de hacer movimientos de tieso, o sea, porque es roca, es muy difícil. Entonces, en esos casos, dice, que podría compensarse el sobreancho aplicándolo parcial o totalmente hacia la parte exterior de la curva. O sea, en esos casos, fíjense, cuando tenemos un talud donde es muy difícil seguir entrando hacia la curva interior del camino, ¿no? O sea, debemos poner la mitad o parte de ellas en la curva exterior, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? No sé si me han entendido. Aplicándolo parcial o totalmente hacia la parte exterior de la curva. La línea central, divisor se debe fijar en la mitad de los bordes de la calzada ya ensanchada. O sea, normalmente, si nosotros vemos, tenemos la demarcación del pavimento, ¿no? En el pavimento hay una señal que nos dice que es la separación del eje central del camino. Cuando tenemos el sobreancho, dice, se debe fijar en la mitad de los bordes de la calzada ya ensanchada. O sea, sigue la misma trayectoria que en el tramo recto, la demarcación en el pavimento. Se mueve un poquito la mitad de los bordes de la calzada. Bueno, eso es para poner en el pavimento, ¿no? La línea central. La línea central es la marca que se pone en el eje de la carretera. O sea, para separar divisoria de carriles, ¿no? O sea, que un carril que va y el otro carril que vuelve, hay una línea central. Esa demarcación, aquí dice demarcada sobre el pavimento, marca en el pavimento, se debe fijar en la mitad de los bordes de la calzada ya ensanchado. O sea, no es en pleno eje, un poquito se le aumenta, ¿no? O sea, por eso dice la mitad de los bordes de la calzada ya ensanchado. Bueno, eso con el tiempo no va. Si le van pensando, se ubican, pero si no, no importa, no es tan importante. Lo más importante de esto es qué entiendes por sobreancho, que solamente es en las curvas, para darle mayor visibilidad, cuáles son las condiciones, que deben tener un ángulo de deflexión mayores a 120, entonces se justifica hacer el sobreancho, o si no, cuando tenemos radios de la curva menores a 160 metros, entonces es factible considerar el sobreancho. Ahora, hay casos especiales donde dice aquí que no se puede seguir ensanchando en la curva interior, que normalmente este sobreancho se hace en la curva interior, no en la curva exterior, ¿no? ¿Cómo es curva interior? A ver, por si acaso. Cuando nosotros estamos circulando, yo voy a girar hacia la derecha, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo un peralte, ¿no ve? En la parte izquierda se levanta, tiene una cota más alta, y la interior tiene una cota más baja. Esa es la que estamos hablando de esas curvas interiores, ¿no? Pues la interior es la que se pone el sobreancho. Bueno, vamos a ir viendo más adelante. Bueno, aquí empieza nuestro libro con comentar con vehículos rígidos, ¿no? O sea, cuáles son los vehículos rígidos. Entonces, se ilustran dos vehículos de tipo rígido, en la figura 5.2, circulando en una curva. Se asume, fíjense, aquí se asume que el radio de la trayectoria del vuelo delantero exterior es aproximadamente igual al radio de la curva al eje. Y entonces, por ese motivo, tendríamos esta relación. Esto es lo que dice. Se asume. ¿De dónde se obtiene que para un solo carril el sobreancho es dada por esta forma? Esta es la primera fórmula que nosotros tendríamos que no aprendernos de memoria, sino que saber que hay, para determinar para un solo carril, el sobreancho S, hemos dicho que es S, es igual al radio de la curva menos el radio de la curva al cuadrado. De aquí está sacando, ¿no? O sea, radio al cuadrado, radio de la curva al cuadrado. L. ¿Qué es L?
si nosotros empezamos a revisar, es la longitud del vehículo. A ver, aquí vamos a ver L, aquí está. O sea, es la longitud de la parte delantera hasta el eje aquí. Y tenemos este sobrevuelo del eje, esta es la parte delantera, en este caso está yendo así, ¿no? Entonces, aquí tienes la parte central A, y aquí te están dando dimensiones de los vehículos de tipo rígido en el cálculo del sobreancho. Entonces, si me dicen que el vehículo que domina en esa vía es un bus grande, entonces tengo que tomar L970, ¿no? La longitud 970. El A es esta dimensión de aquí, del eje delantero al eje trasero, ¿no? Es, por ejemplo, un eje simple, llanta simple. Las delanteras de los vehículos son con una sola llanta aquí, y es un eje simple de llanta simple. En cambio, este es un eje simple de llanta doble. Y aquí hay 2 llantitas y 2 llantas, en total 4, ¿no? Entonces, lo que va moviéndose el vehículo aquí al girar, dice, aquí tenemos un S y aquí está nuestro radio de la curva. Este es en la línea central, Entonces, en base a este criterio, y nos dan estas dimensiones, los fabricantes te dan esto. Entonces, uno dice, ¿qué tipo de vehículo estoy usando? Entonces, de aquí determinas L. ¿Por qué? Porque aquí está L. L es la longitud, o el largo también en otros libros se dice el largo del vehículo. Entonces, el largo. Bueno, este es para el caso, fíjense, para cualquier, a ver aquí, de donde se obtiene que para un solo carril, el sobreancho está dado por eso. Para cualquier número n de carriles por calzada, si yo tengo por calzada 3, 4 carriles, el sobreancho está dado por esta forma. Es la misma, pero multiplicado por n. N es el número de carriles por calzada. Por ejemplo, la Blanco Galindo, a ver, siempre tienen que tener presente. En la parte central, ¿cuántas calzadas tiene? En la parte central, donde tenemos pavimento flexible. ¿Qué tipo de capa de rodadura es en la Blanco Galindo? Concreto asfáltico en caliente, o mezcla asfáltica en caliente. Entonces, ¿cuántas calzadas hay? Dos calzadas en la parte central, estoy hablando. Entonces, aquí dice, para cualquier número n de carriles por calzada, entonces, ¿cuántos carriles tenemos por calzada? 3. Aquí tendríamos que poner 3, ¿no? Cuando tenemos n carriles por calzada. Por eso estoy aclarando un poco. En la Blanco Galindo, en la parte central, tenemos 2 calzadas. De las 2 calzadas, cada calzada, ¿cuántos carriles tiene? 3. Entonces, el n aquí sería 3. El radio de la curva que nos dan o que calculemos, y el largo del vehículo, ¿no? Ese es el largo. Y aquí están las dimensiones que tienen los vehículos de tipo rígido, o sea, que es con su llanta y todo está junto ahí, no rígido es eso. En cambio, existen otros que son los vehículos que nosotros llamamos vehículos articulados, ¿no? Articulados. Bueno, esta es la fórmula para 2 carriles, 2 sentidos. O sea, si tenemos para el caso de una vía de 2 carriles, 2 sentidos, o sea, es un camino. Si tengo un camino, el sobreancho voy a determinar a través de esta fórmula. Es lo que te está diciendo, ¿ya? O sea, esta es la fórmula que hay que usar. Esta expresión supone que el vehículo viaja a velocidad de equilibrio, o sea, esta expresión. Pero para velocidades específicas, distintas a las de equilibrio, la posición relativa de las ruedas traseras depende de la velocidad. Para lo cual Barnett, no sé si se acuerdan, teníamos ahí en el cálculo de las longitudes de transición, sugiere agregar un factor de seguridad, llegando a la siguiente expresión. Entonces, esta vendría a ser, si a mí me dan la velocidad específica de un camino, entonces uso esta fórmula, que es para 2 carriles, 2 sentidos, y le aumento esto para darle seguridad, dice, un factor de seguridad. ¿Quién recomienda? Barnett, ¿no? O sea, son fórmulas a veces empíricas, ¿no? O sea, que nos señalan y nos dicen, bueno, use esta fórmula para determinar qué es ese sobreancho, el sobreancho.
Pero hay otra situación, aquí comenta, por eso me gusta bastante este libro, porque te da detalles, te dice, esta es la fórmula que conviene que use, ¿no? Cuando te da velocidades específicas, hemos dicho que velocidades específicas normalmente usamos en las curvas, ¿no? Para vías terciarias quiere decir vías que tienen poco tráfico, o sea, vías que tienen normas de diseño deficientes o más pobres, si quieren, porque las vías primarias o arterias son las más importantes. Después vienen las vías secundarias o colectoras. Y por último, las vías terciarias o vecinales, digamos, depende de cuál forma de explicar, ¿no? O sea, terciarias, es decir, que son vías de poco tráfico y no son muy buenas, de buenas especificaciones. Entonces, si tenemos para vías terciarias, dice, en términos generales, el sobreancho se calcula mediante la siguiente relación. O sea, directamente aquí te está diciendo que usarías no estas, sino usarías esta fórmula que es adecuado para un camión de 2 ejes de longitud de 8 metros. O sea, para esa situación, si el camión patrón, el camión principal que tenemos en ese camino, vamos a adoptar qué tipo de camiones van a estar pasando, dice, de un camión de 2 ejes de longitud L, de 8 metros, entonces esta formulita es válida, está muy bien. Pero ¿para qué vías? Terciarias, es lo que está indicando. El otro tipo de vehículos, tenemos ya no los rígidos, sino los articulados. Entonces, en la figura 5.3, aquí abajito vamos a ir viendo, se ilustra el vehículo articulado C3S2. ¿Eso qué quiere decir? Es una nomenclatura de Colombia. Esto dice camión de 3 ejes y con semirremolque de 2 ejes. Eso es lo que quiere decir esto, C3S2. Aquí dice, bueno, conformado por una unidad tractora. Tractor llaman a la parte del motor en Colombia, tractor. Tractora también, es un tractor. La parte del motor es esta. Esta es la que arrastra esto. Entonces, una unidad tractora denominada tractocamión. ¿Qué es el tractocamión? C3, de 3 ejes, ¿ven? C3. ¿Y qué es este? Ese es un semirremolque de 2 ejes. O sea, tiene 2 ejes ese semirremolque. Representativo del parque automotor colombiano, dice, con las siguientes dimensiones. Aquí también usamos esta, ¿no? O sea, podría ser tal vez C3, S3. O sea, pero no hay mucho tampoco, pero existe el semirremolque con 3 ejes. Ayer estuve viendo un camión así con 3 ejes. Entonces, pero tal vez el más común viene a ser con 2 ejes en la parte del semirremolque, ¿no? Entonces, ¿qué dimensiones tienen normalmente este tipo de vehículos articulados? Porque nos interesa para esos vehículos hacer su sobreancho. Entonces, dice el vuelo o saliente delantera A, la denominan 1,22 metros, o sea, sale 1,22. Si nosotros revisamos esto, aquí está. Este es el tractocamión estricto. Y yo puedo separar, esto se empalma, ¿no ve? Este es el semirremolque, este se llama el semirremolque. Entonces, camión de 3 ejes, 1, 2, 3. Y con semirremolque de 2 ejes. Aquí, 1, 2. Cada uno de estos puede ser ejes dobles, ¿no? O sea, tándem, es lo que se hace. Este de aquí es eje simple, ¿no? Y estos van cambiando, pueden cambiar. Pero este es el tractocamión. Entonces, es un vehículo articulado. ¿Por qué es articulado? Porque yo puedo soltar esta parte y ustedes pueden ver, ¿no? Puede andar esto, nomás el tractocamión. Esto no, tiene que estar enganchado aquí. A ver, si se han fijado. Entonces, ¿qué es A? Es esta dimensión, y esa dimensión te están dando. Dice, A mide, para esta característica de este vehículo articulado, mide 1,22 metros, o sea, esta longitud, ¿no? Y así vamos viendo, desde aquí, desde el eje de la llanta, del eje del vehículo, de los ejes
de los ejes simples, digamos, hasta la parte del parachoque delantero, etcétera, eso es A. Y así van definiendo. L, por ejemplo, es la longitud desde este eje hasta esta mitad de aquí, hasta donde se acopla. Aquí se acopla. Y L2 es hasta el final. Entonces, esas longitudes te están dando. Longitud 1 tanto, longitud 2, que es la distancia entre el punto de articulación. ¿Ves? La articulación, aquí esto, aquí es una articulación, o sea, esto se puede soltar y esto queda, le ponen a veces en apoyos para que esto esté solo funcionando el tractocamión, ¿no? Y este se llama semirremolque. Y a este semirremolque, por ejemplo, podríamos aumentar aquí un remolque que se empalma aquí y este tiene sus llantas de adelante y atrás el remolque. Este se llama semirremolque, ¿ya? Entonces, tenemos determinadas condiciones aquí, que es lo que ocurre. Por ejemplo, un poquito para explicar el sobreancho. En este caso, este camión que hemos dicho que es articulado, está viniendo por acá, está en planta, aquí está el PC, y empieza a girar, ¿no? Entonces, esta parte es lo que se llama el sobreancho, estito. Este es el sobreancho. Aquí está, ese es el sobreancho, ¿no? ¿Y qué hemos dicho? Aumentamos C2 a ambos lados, aquí C2. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? La línea central está aquí, la línea central de la carretera. Pero aquí se ha aumentado el sobreancho. El sobreancho empieza por acá, de la longitud de transición, y de aquí empieza a aumentar y llega un momento que se mantiene en toda la curva el sobreancho, ¿no? Por ejemplo, si fuera en una espiral de transición, que en la espiral se va haciendo el sobreancho y llegas a la curva, o sea, la curva que viene a ser en las transiciones de espirales es espiral, curva circular, ¿no ve? S. Y después curva circular, espiral, ¿no? Entonces, esa va a tener sobreancho muy lleno, o sea, total, el sobreancho. En cambio, aquí, por ejemplo, que estamos queriendo explicar que el sobreancho empieza a aumentar y va aumentando así, ¿no? El sobreancho hasta tener el total del sobreancho en toda la curva circular, si es una curva de transición, ¿no? O sea, la curva de transición empieza a aumentar, llega a la curva circular, ¿no? Al medio tenemos curva circular, en la curva aquí es poquito, va aumentando. ¿No? Eso es lo que estamos queriendo entender del sobreancho. Ahora, ¿qué dice? Para el caso de vehículos articulados, dice que es ese WC, si tienen aquí, WC. Este es el WC, esta distancia, WC. Entonces, y aquí es WT, estito hasta aquí, y después el sobreancho. Entonces, ¿qué dice? WC está dada por esta relación, se calcula con la siguiente ecuación. Te están diciendo, con esta ecuación usted calcula. Y que eso, N es el número de carriles, el ancho ocupado del vehículo en la curva. Entonces te empieza a dar las diferentes informaciones. ¿Cuánto va a valer C? Si tienes la cal 5720, 0,90. Eso va a valer C, este C. Y el número de carriles. F sub A, la diferencia radial entre la trayectoria de la esquina exterior del vuelo delantero y la trayectoria de la rueda de la exterior delantera, F sub A. Entonces nosotros venimos y vería que va a 100. O sea, pero al final, ¿qué es lo que necesitamos? F sub A se calcula con esta fórmula. Eso es lo que nos están diciendo. U, el ancho ocupado en el vehículo en la curva, se calcula por esta forma.
Y el ancho con esta otra forma, es lo y que estamos aumentando aquí, z, ¿no? Pero primero tenemos que encontrar z, y es esto, 0,1 de la velocidad específica sobre el radio de la raíz cuadrada de la curva circular. Entonces, este ancho se expresa como z aquí. Listo. Transición del sobreancho. O sea, ¿qué es lo que decimos? Que el sobreancho no es un solo sobreancho, sino empieza desde 0, va aumentando hasta mantenerse el ancho, el sobreancho total. A ver, vamos a ir leyendo. Con el fin de disponer de un alineamiento continuo en los bordes de la calzada, el sobreancho debe desarrollarse gradualmente a la entrada y a la salida de las curvas. En el caso de curvas circulares simples, si tenemos caso de curva circular simple, por razones de apariencia, el sobreancho, tal como se mencionó anteriormente, debe desarrollarse linealmente a lo largo del lado interno de la calzada en la misma longitud. L sub t, que ese es L sub t, la longitud de transición. Si se acuerdan, hemos visto en el capítulo 3 de nuestro libro, longitudes de transición, utilizada para la transición del peraltado. Así, por ejemplo, si la transición al PC y PT es del 70%, ¿se acuerdan que era del 60 al 80? Normalmente tomamos 70 de la transición total. Entonces, en la figura 5.4 se aprecia la repartición del sobreancho S de tal forma que el sobreancho SP, o sea, en cualquier punto, si yo quiero encontrar cuánto sería el sobreancho en un punto cualquiera, dice que está dada por esta relación. Entonces, la longitud es la distancia a ese punto P sobre la longitud de la transición, multiplicado todo por el sobreancho, que es el total, el sobreancho máximo. Y este es el sobreancho sobre el punto que yo quiero saber. Por eso dice aquí, en cualquier punto P. Por eso es sobreancho S sub P, en cualquier punto que quiero saber. Entonces, la longitud de ese hasta ese punto, ¿cuánto es? Dividido entre la longitud de la transición y todo esto multiplicado por el sobreancho total. Aquí dice, se aprecia la repartición del sobreancho S, o sea, es el sobreancho total. O sea, este es el parcial. Entonces, aquí está la explicación. Si nosotros revisamos, que aquí transición del sobreancho en las curvas. Esto es en planta, ¿no? No es en perfil, nada, en planta. Hemos dicho que desde el PC, desde este PC, cuando hemos hecho el examen, por ejemplo, había el cuarto ejercicio, desde el PC la longitud de transición era 0,7 de L sub T, o sea, 0,7 de la longitud de transición, desde el PC, ¿no? Desde ahí empieza el inicio de todo este achuradito es el sobreancho, todo esto que va. En la parte central, fíjense, se mantiene uniforme, todo el ancho, mejor dicho, todo el sobreancho está aquí. Desde aquí, cuando se termina la longitud de transición, 0,7 más 0,3, desde ese punto es el S total, hasta terminar aquí, y después de nuevo vuelve a bajar, ¿no? O sea, como igual que esto, 0,7 y 0,3. Entonces, aquí tenemos en el PC, viene a ser 0,7 del sobreancho. Este SP, por ejemplo, es un sobreancho en un punto cualquiera P. O sea, quiero saber cuánto es escrito aquí el sobreancho, entonces, ¿cómo vas a encontrar? Por esta fórmula. S sub P es el sobreancho en cualquier puntito, ¿no ve? ¿Y cuánto es esto? La longitud de transición, L sub T, en este caso L sub T. Y este L sub P va a ser la longitud desde el inicio del sobreancho hasta ese punto. Esta es la longitud LP. Entonces, esa es la explicación del sobreancho. Fíjense, no empieza directo en PC, no empieza del PC 0,7 de la longitud de transición. Ahí es el inicio. Y de ahí va aumentando, y llega un momento donde termina la longitud de transición, que es el total. Ahí es
el sobreancho total, y desde aquí se mantiene sobreancho total, hasta acá, y de ahí de nuevo vuelve a ir disminuyendo, ¿no? Entonces aquí dice, con todo el sobreancho, ¿ve? Aquí está, con todo el sobreancho. ¿Y cuál es el sobreancho? S, ¿no ve? Y aquí tienes el S, ese es el sobreancho en todo de la curva circular, en este caso es una curva circular. Entonces, ¿qué otra explicación que había que yo les comenté? Que la línea central, por ejemplo, el eje de cálculo del camino estaría en raya punto aquí. Pero lo que se demarca en el pavimento no se pone aquí, en estas curvas. ¿Dónde se pone? La línea de demarcación se pone S medios aquí, más abajito. Esta es la curva interior, esta es la curva exterior, ¿no ven? Eso ya les estaba explicando hace un rato. Entonces, esta es la curva interior, porque está girando en este sentido a la derecha. Y este es punto más alto. Entonces, normalmente hemos dicho que cuando tenemos este tipo de carreteras, un carril de ida y un carril de vuelta, el sobreancho debe estar en la parte interior de la curva. O sea, es la parte interior de la curva. Es la parte exterior de la curva, ¿no? Entonces, cuando estamos, aquí reitero, porque a veces uno no se ubica, cuando tenemos la línea que estamos demarcando, cuando ustedes vayan a una carretera y estén en esta curva y tenga sobreancho, la línea que está aquí al medio está trasladada, no está en el eje. Dice, el eje de cálculo es esta segmentada, es la mitad del camino. Pero cuando tenemos sobreancho aquí, la demarcación se la mueve S medios. O sea, el sobreancho entre dos, aquí se recoge y aquí se demarca. Y aquí está, línea de demarcación, o sea, es la línea que está marcada en el pavimento. En el pavimento está eso, ¿no? Eso es lo que estamos aquí comentando, ¿ya? Bueno, aquí vamos a un ejemplo que tienen ustedes en su libro. Dice, calcular el sobreancho en curvas y transición y de vehículos rígidos, el primero, no articulado, el vehículo rígido. Entonces, el ángulo de deflexión dice 130 a la derecha, 130 grados a la derecha. Entonces, estamos cumpliendo con lo que nos han dicho, que el ángulo de deflexión cuando es mayor a 120 se justifica hacer un sobreancho. Entonces, estaría bien. Radio de la curva circular. O sea, nos dan radio de la curva circular 73 metros. Velocidad específica de la curva, que está más o menos en relación, tiene que estar en relación. La velocidad de la curva, que es la velocidad específica, es 50. Nos están dando 50 kilómetros por hora. Peralte. El peralte, hemos dicho que normalmente en curvas, o cuando nosotros diseñamos una carretera, adoptamos un peralte. Entonces, el peralte es recomendado y generalmente es 8%, por si acaso. 8% es el peralte que más se usa. Pendientes relativas de los bordes, o sea, ¿esto de dónde sacamos? Si nosotros revisamos para velocidad específica de 50, a ver, aquí se los voy a decir, en la página 213 de su libro, tabla 318, están los valores máximos y mínimos de las pendientes relativas de los bordes de la calzada. Entonces, para 50 dice 0,77. Entonces, M, 0,77. De ahí es que se ha sacado de la tabla, ¿no? Ancho de la calzada, en tangente. En tangente, en tramo recto, quiere decir en tangente, en el tramo recto, es 730. Es lo ideal, lo máximo. 730, lindo, carretera. 730. Nosotros en nuestras carreteras, las principales, las Cochabamba-Santa Cruz, es 7. 3.5 y 3.5. De dos carriles, un carril de ida y un carril de vuelta. Aquí no dice dos carriles por sentido, dice dos carriles es toda la sección, ¿no? Entonces, ese es el ancho de la calzada. Una calzada tiene de 730. Vehículo tipo, el vehículo patrón, el vehículo que va a estar circulando en esa vía, dice va a ser un camión de 2 ejes. Este es para vehículos rígidos, ¿no? O sea, sin articulación. Entonces, calcular el sobreancho necesario para el camión. O sea, ¿cuánto sería para este tipo de camión el sobreancho necesario?
Y después dice la segunda, el sobreancho a una distancia de 20 metros desde su inicio. O sea, desde el inicio. O sea, ¿qué quiere decir? Desde aquí, desde su inicio, tomamos a 20 metros, ¿cuánto sería el sobreancho en ese punto? Eso es lo que sobreancho a una distancia de 20 desde su inicio. Entonces, empecemos por el primero, el sobreancho necesario para el camión. Entonces, ¿qué hacemos? El sobreancho, hemos visto que para este tipo de camión que es rígido, entonces buscamos de la tabla 5.5 para un camión de 2 ejes, ¿cuánto es el largo? ¿No? O sea, la distancia de ese vehículo. Y si revisamos es 8 metros, ¿no? Aquí nos decía 8 metros. Aquí, camión de 2 ejes, 8 metros, su largo, ¿no? Entonces, agarramos y colocamos 8 metros, ¿ver? Desarticular. 8 metros, ¿no? Hemos dicho camión de 8 metros. Entonces, la fórmula es, tenemos dos carriles. Entonces, 2 carriles por la velocidad. Si revisamos la ecuación 5.4 de su libro, es la velocidad. No, aquí está el radio primero, el radio. El radio es 73. Después 73, a ver, buscaremos la fórmula para que no nos equivoquemos, porque uno cree que ya sabemos y aquí está. Tenemos esto, 2 veces el radio de la curva menos la longitud del vehículo, más un factor de seguridad, hemos dicho, ¿no? Más 0,1 por la velocidad específica sobre la raíz cuadrada del radio. Entonces, eso es lo que queremos usar. Nos vamos, aquí está la fórmula. Entonces, 8 es el largo, 8 metros hemos sacado de esa tabla. Y el radio es 73. Entonces, más este factor de seguridad, que es 0,1 por la velocidad, 50, velocidad específica, sobre el radio, 73. Entonces, ¿cuánto sale? 1,464. Eso es lo que da matemáticamente, pero digamos, para hacer el diseño y construir, aquí yo pondría 1,5, por si acaso. Así es, 1,5 metros sería el sobreancho máximo en la parte central de la curva, ¿no? Porque no es en todito. Hemos dicho que ese sobreancho va aumentando aquí. Aquí sería el sobreancho total, parte de la curva, con todo el sobreancho, desde aquí hasta aquí, ese es el sobreancho. ¿Y dónde empieza? Cuando termina la longitud de transición. O sea, toda la longitud de transición, aquí es 0,7 más 0,3, ahí no empieza en el PC, ¿ya? En el PC es el 0,7, por si acaso siempre, esto ustedes la mayoría saben. Desde el PC se toma la longitud de transición, que puede ser 0,7, desde 0,6 a 0,8, ¿no? Adoptamos más que todo 0,7. Bueno, entonces ya tenemos el ancho necesario máximo en la parte central, 1,5, digamos, ¿no? Y ahora nos están pidiendo el sobreancho a 20 metros, o sea, queremos encontrar a 20 metros. Entonces les he dicho, para encontrar a 20 metros usamos esta fórmula, pero para determinar esta fórmula necesito la longitud de transición. Entonces la longitud de transición usamos del peraltado, es el carril por E sobre M, ¿no? El carril, como nos han dicho que es 730, la calzada, 730, entonces el carril va a ser la mitad. ¿Cuánto va a ser? 365, la mitad del carril. Por el peralte recomendado para la carretera es 8%, nos han dicho aquí, el peralte recomendado 8%. Y dividimos entre M, que hemos dicho que M es la pendiente relativa de los bordes con respecto al eje de la vía, ¿no? Esa es la M. Por lo tanto, 0,77 hemos encontrado ¿para cuál? Para la velocidad de 50 kilómetros por hora. Para esa velocidad es 0,77.
77. Por lo tanto, la longitud de transición es 37,922. La segunda pregunta nos dice el sobreancho a una distancia de 20 metros desde su inicio. Entonces, para 20 metros es la longitud para el punto P, que es hasta 20 metros, sobre la longitud de la transición total, que es 37,922, y multiplico por el peralte, o mejor dicho, la sobreelevación, que nos ha dado 1,464. Y tendría el sobreancho a los 20 metros sería 0,772 metros. O sea, eso sería aquí, en este puntito, SP, 0,722. Desde aquí 0,77. Aquí hemos dicho 1,440 y tantos. Yo constructivamente vamos a poner 1,5 después, ¿no? O sea, redondeamos. Si bien está aquí con los valores 1,4 y aquí sigue usando 1,4, no hay problema. Eso es matemáticamente así, pero ya constructivamente este sobreancho nosotros ponemos 1,5, ¿no? La empresa constructora que va a estar midiendo 1,464. Eso no es muy exacto ya también, no se hace así. Entonces, ahí está un ejercicio donde dice encuéntreme el sobreancho. Entonces, ese es el criterio. Y la otra es igual, pero estamos usando ya también en una transición con vehículos articulados. O sea, curva de transición de espiral. Entonces, aquí la longitud de la espiral es 80, nos están dando de la espiral. Ya, esta es una curva circular nada más. Entonces, de la circular hemos sacado esto, y de una curva de transición para vehículos articulados nos dan ángulo de deflexión, la misma, 130, el radio 73, se ha puesto el radio de la curva circular, la velocidad específica 50, la longitud de la espiral 80, el ancho de la calzada para 2 carriles B sub T 730, está usando ya de acuerdo a la fórmula, y el vehículo articulado que vamos a ver es el C3 S2. ¿Qué es eso? Camión camión tractor de 3 ejes con semirremolque de 2 ejes. Calcular el sobreancho necesario para el camión articulado, para este camión articulado, este es el camión C3 S2. El sobreancho a una distancia de 20 metros desde su inicio también. Entonces, para este caso, como tenemos camión articulado, nos están dando una fórmula. Esa fórmula es la 5,8, la ecuación 5,8, donde reemplazamos valores. Ahí todos los valores esos están, ¿no? O sea, ecuación 5,8. Esta es la fórmula que vamos a usar. U es el ancho del vehículo en la tangente. Entonces, ese ancho del vehículo en la tangente, nosotros tenemos este U. Entonces, ¿cómo es ese vehículo del sobreancho? Aquí está. Las dimensiones de ese vehículo C3, S2, estaría A, 1,22, el largo 5,95, el primer largo, ¿no? O sea, si ustedes revisan, aquí está L1, desde aquí hasta el punto de articulación, y desde aquí hasta el final L2. ¿Cuánto mide? Para ese tipo de camión estamos sacando la información. Este es un camión muy utilizado actualmente en el parque automotor. En Cochabamba también usamos ya estos, ¿no? Hay camiones rígidos, ¿no? Ya están con articulación, por eso es articulados. Entonces, se ha sacado de los fabricantes esta información. Entonces, en base a esta información, U, 2,59, el ancho del vehículo en tangente. Entonces, eso es lo que estamos queriendo usar, ¿no? Sobre ancho en curvas de transición. Entonces, ahí está la fórmula, 2,59 más el radio nos han dicho que es 73 metros, menos raíz del radio al cuadrado, el radio de la curva circular al cuadrado, que es 73, el radio de la curva circular, 73, más la longitud de L1, menos, mejor dicho, entre paréntesis, longitud 1 más longitud 2,
ahí está 5,95 más 12, ¿no? Y de ahí sale que U vale 5,084 metros. ¿Qué pasa ahora después? Tenemos que determinar la diferencia radial entre la trayectoria de la esquina exterior del vuelo delantero y la trayectoria de la rueda exterior delantera F sub A, según la ecuación 5,9. Entonces agarramos la ecuación 5,9 y emplazamos los valores. A, por ejemplo, es 1,22 de la información que nos están dando, ¿no? La longitud, esta es 5,95, ¿no? A ver, ahí 5,95. Si nosotros volvemos a revisar aquí, vamos a encontrar eso. Veamos un poquito más. Aquí está. L1, 5,95. De allí, toda la información que está aquí estamos reemplazando, ¿no? Son las características de ese vehículo. Entonces, determinamos cuánto va a valer FA. El ancho adicional de seguridad se denomina Z. Ese ancho está dado por esta relación, entonces 0,58. ¿Qué hacemos? El ancho de la calzada en curva, WC, según la ecuación 5,7, está dada por esta expresión. Entonces ya tenemos Z, tenemos F sub A, reemplazamos valores y nos da que ese ancho de la calzada en la curva es 12,553. De esta manera, el sobreancho necesario, de acuerdo con la ecuación, es WC, que es 12,663, menos WT, que es el ancho de la calzada, este WT, el ancho de la calzada, en tangente 730. Hacemos la resta y nos sale que es este sobreancho es de 5,363 metros. Quiero determinar el sobreancho a 20 metros. ¿Cuánto va a ser? Esto es en la espiral de transición. Estamos encontrando esto. Eso va a ser a 20 metros sobre la longitud de la espiral de transición. Fíjense, longitud de transición era la que estábamos usando, pero aquí longitud de la espiral. Nos han dado 80 y está el sobreancho necesario de 5,3, para ese punto a 20 metros es 1,341. Listo, con eso ahí terminamos los dos ejemplos. Para que no se abusen y no me digan que se han cansado, ahí pues mejor dejaremos ahí para que un poquito revisen esta parte y la próxima clase vamos a ver ya secciones transversales típicas, posición de chaflanes y estacas de cerro. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, prefiero que estén descansando. Ahí ya son las 8:05, entonces lo dejaremos ahí. ¿Ya? Bueno, ya habían disminuido, se habían ido varios. Ay, bueno, listo. Nos vemos, que descansen. Hasta... Bueno, chao, chao. Chao. Hasta mañana, Inge. Chao, Alejandro. Chao. Estén bien. Chao.